Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Un cambio en la propiedad de la tierra. La nacionalización de una industria. O la llegada de un nuevo gobierno al poder. Cualquiera de estos cambios podría provocar una intervención estadounidense. ¿El motivo? La Casa Blanca siempre ha apuntado a amenazas a la seguridad estadounidense. Pero la realidad va por otro camino, uno que habla de intereses económicos y de la voluntad de controlar todo su hemisferio, el llamado patio trasero de Estados Unidos. Haití, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, muchos países del Caribe se han visto sacudidos por golpes de la CIA y del ejército estadounidense. ¿Pero por qué esa obsesión de Washington con sus vecinos? Y sobre todo, ¿hemos dejado ese periodo intervencionista atrás? ¿O la Casa Blanca sigue teniendo la vista fija en la región? Hoy, en el orden mundial, hablamos del intervencionismo estadounidense en el Caribe. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos tuvo puesta su mirada en el Caribe, y su ejército también. La Casa Blanca intervino de manera directa e indirecta en prácticamente todos los países de la región, invadiendo territorios, organizando golpes de Estado, apoyando dictadores militares o explotando sus recursos. Es una política que tiene detrás varios intereses, desde el control territorial, cambiar gobiernos no afines o controlar recursos estratégicos. Para entenderla, retrocedamos un poquito en el tiempo. Las raíces del intervencionismo estadounidense se remontan al siglo XIX. En 1823, el entonces presidente James Monroe pronunció frente al Congreso la que sería la política del país, una estrategia que marcó el camino de Estados Unidos y que ha sido invocada numerosas veces a lo largo de la historia. La llamada Doctrina Monroe. Dice así: los continentes americanos no deben considerarse en lo sucesivo como objeto de futura colonización por parte de ninguna potencia europea. Por lo tanto, debemos declarar que consideraríamos cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad. En resumen, esta doctrina venía a decir que América es para los americanos y que Estados Unidos intervendría ante cualquier injerencia europea en el hemisferio. 20 años más tarde, empezó a circular en los periódicos de la época una idea: el destino manifiesto. En pocas palabras, que Estados Unidos es la nación elegida por Dios y su misión sagrada es expandirse y civilizar. El periodista que acuñó esta expresión se refería a la expansión a Texas, con la mirada puesta en California como próximo objetivo, que hasta entonces eran mexicanas, pero pronto abarcaría a las intervenciones en países vecinos. Entonces, ¿cuándo se empezaron a poner en marcha estas ideas en el Caribe? Lo podemos ver ya en la Guerra de Independencia de Cuba, entre 1898 y 1902. Primero porque con esta guerra Estados Unidos consiguió anexionarse Guam, Puerto Rico, Filipinas y Hawái. Y segundo porque desde el inicio del conflicto contra España, Cuba, así como Puerto Rico, quedó bajo administración militar estadounidense. Además, Washington se reservó el derecho de intervenir en Cuba cuando lo considerase necesario. O sea que aquí ya vemos ese afán expansionista e intervencionista. Pero si tenemos que escoger un momento clave, nuestro año es 1904. Ya hemos dejado atrás al Estados Unidos centrado en su expansión hacia el oeste, que todavía no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a las intervenciones europeas. Y este año, el presidente Theodore Roosevelt proclamó que Estados Unidos tenía derecho a ejercer de policía internacional. ¿En qué sentido? Pues en que ellos garantizarían la estabilidad, prosperidad y el orden en todo el hemisferio, interviniendo ya no solo si los europeos se metían, sino también cuando hubiese problemas en algún país de la región. Roosevelt hacía referencia precisamente a la doctrina Monroe, llevándola un paso más allá y otorgándole a Estados Unidos el derecho de intervenir en cualquier parte, más en concreto en el Caribe. ¿Pero de dónde viene esta fijación estadounidense por la región caribeña? De fondo siempre hay un componente económico, ya sea porque hay empresas implicadas o porque con gobiernos afines a la Casa Blanca es más fácil hacer negocios. Derivado de esto, hoy nos vamos a fijar principalmente en tres aspectos: el tráfico marítimo, el papel de las empresas estadounidenses y la posición de los gobiernos. Vamos con el primer factor. Fíjate en el mapa. El mar Caribe hace de puente entre los océanos Atlántico y Pacífico, y esto lo convierte en un punto con altísima actividad marítima, tanto en la actualidad como en el pasado. De hecho, en esta región se encuentra una de las infraestructuras más importantes para el tráfico marítimo mundial, el Canal de Panamá. Si tienes curiosidad sobre este tema, no te pierdas el vídeo que hicimos sobre el Canal de Panamá, que te dejamos por aquí. La importancia actual de este paso es innegable. Por aquí cruza anualmente más de la mitad del comercio entre Asia
Asia y la costa este de Estados Unidos. ¿Y en el siglo pasado? Pues la construcción de este canal fue precisamente uno de los motivos por los que Estados Unidos intervino en la región. A lo largo del siglo XIX, tanto los británicos como los estadounidenses buscaron formas de enviar mercancías más rápido y más barato entre los dos océanos. Se intentó construir un canal conjunto que cruzase por Nicaragua, pero no llegó a funcionar. Así que Estados Unidos intentó negociar con Colombia la construcción de un canal bajo gestión estadounidense, esta vez en Panamá. Y como las autoridades colombianas lo rechazaron, Estados Unidos mandó buques y tropas a apoyar la independencia panameña en 1903. Washington terminó ocupando la recién independizada Panamá hasta que terminó la construcción del canal en 1914, que encima quedaba bajo su control. Así que por un lado, para Estados Unidos, desde el principio ha sido una prioridad el control de las rutas de navegación y asegurarse de que no haya problemas en el tráfico marítimo. En segundo lugar, la geografía y el clima del Caribe han hecho de estos países una tierra muy fértil. Y por toda la región había plantaciones de fruta, azúcar, tabaco, a las que las empresas estadounidenses metieron mano. De esta forma, empresas como la United Fruit Company se hicieron con el control de buena parte de la producción y economías caribeñas, al punto de que, por ejemplo, para 1920, más de la mitad de la producción de azúcar de Cuba estaba en manos estadounidenses. ¿Qué pasa? Que en caso de protestas, cambios de gobierno o intentos de modificar las políticas agrarias, los beneficios e intereses económicos de Estados Unidos estaban en peligro. Este punto está muy relacionado con nuestro tercer factor, la posición de los gobiernos, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos puso mucho empeño en intervenir allí donde triunfasen gobiernos que pudiesen acercarse al comunismo. Primero porque era una época de lucha ideológica contra la Unión Soviética, así que para Washington era prioritario frenar el avance del comunismo. Segundo, porque además de tener enemigos ideológicos como vecinos, las políticas de nacionalización afectaban una vez más a esos intereses económicos estadounidenses. Entonces, sabiendo ya de dónde vienen y por qué, veamos algunas de las principales intervenciones de Estados Unidos en el Caribe. En la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos llevó a cabo largas ocupaciones de países caribeños como por ejemplo Nicaragua. Su objetivo, intervenir en la política y economía del país para proteger los intereses estadounidenses en la industria bananera. La ocupación de Nicaragua forma parte de las llamadas guerras bananeras, impulsadas para salvaguardar los intereses comerciales de la United Fruit Company, que también afectaron a Haití, Honduras o República Dominicana. En el caso nicaragüense, la intervención consistió en el apoyo a la oposición al gobierno, el despliegue de los marines y la ocupación del territorio prácticamente ininterrumpida desde 1912 hasta 1933. Pero ojo, porque la United Fruit Company fue clave no solo en las guerras bananeras, sino también en intervenciones posteriores, como por ejemplo el golpe de Estado en Guatemala contra Jacobo Arbenz en 1954. ¿Qué ocurrió? El gobierno de Arbenz, democráticamente elegido, impulsó unas políticas agrarias que afectaban directamente a la United Fruit Company. Y sorpresa, sorpresa, varios responsables de la toma de decisiones del gobierno de Eisenhower, en Washington, tenían vínculos familiares, económicos o laborales con esta empresa. Pasamos a la segunda mitad del siglo XX y a estos intereses económicos se les sumó la lucha política contra el socialismo. Por ejemplo, con la fallida invasión de Bahía de Cochinos contra el gobierno de Fidel Castro en Cuba, donde se juntó que Castro había nacionalizado las empresas estadounidenses y que para Washington era inaceptable tener un estado comunista tan cerca de sus costas. Otro ejemplo del esfuerzo anticomunista lo encontramos volviendo a Nicaragua. Estados Unidos brindó apoyo militar, logístico y económico a los contras en su lucha contra el gobierno sandinista, al punto de que se consideró la operación paramilitar y política más ambiciosa de la CIA en casi una década, aunque el caso más directo fue el de la invasión de la pequeña isla de Granada en 1983. En Granada había llegado al poder un gobierno marxista-leninista liderado por Maurice Bishop, el primero y único abiertamente comunista del Caribe anglófono. A principios de ese año, Ronald Reagan empezó a repetir que este giro en Granada era un peligro para la seguridad estadounidense, y entre acusación y acusación, en cuanto Granada pasó por un episodio inestable por la detención de Bishop, Reagan desplegó un portaaviones, 5 buques de guerra y 2 buques anfibios para ocupar la isla. La última vez que Estados Unidos intervino directamente en el Caribe fue unos años después, en 1989, y nos tenemos que ir hasta Panamá. El gobierno de George Bush padre dio luz verde a una invasión que se alargaría más de un mes. Sobre el papel, Bush hablaba de proteger la vida de los estadounidenses que vivían en Panamá, de detener al presidente de facto Manuel Antonio Noriega por narcotráfico y de defender la democracia y los derechos humanos. Pero de fondo había dos grandes cuestiones. Se pensaba que una Panamá bajo el control de Noriega suponía un riesgo para el funcionamiento del canal, que hasta entonces controlaba Estados Unidos. Noriega sí que tenía relaciones con el narcotráfico, pero como Bush, la CIA y la Administración de Control de Drogas estadounidense lo sabían y aún así trabajaban con él, la imagen del presidente y las agencias iba a quedar muy deteriorada si no actuaban. Así que decidieron invadir. Aunque las principales intervenciones de Estados Unidos en el Caribe se diesen en el siglo XX, esa política no es cosa del pasado. La invasión de Panamá, como hemos dicho, había sido la última intervención directa.
hasta el 3 de enero de 2026. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. Una operación rápida con la que dejar al país bajo tutela de Washington, como tantas veces ha ocurrido en el pasado. El caso venezolano demuestra cómo Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, quiere recuperar la doctrina Monroe. Pero no es el único. Lo vemos también en su política hacia Cuba, de cada vez más presión. Taking Cuba. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. O en sus amenazas con recuperar el canal de Panamá. De fondo siguen las mismas cuestiones: querer controlar el hemisferio y salvaguardar los intereses de los negocios estadounidenses. Así que aunque ahora el foco esté puesto en Irán, nosotros seguimos muy de cerca la situación en Cuba, porque a ojos de Trump, el Caribe sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos y buscará actuar allí donde haga falta para moldear el presente y futuro de la región. Si quieres estar al tanto de lo que pasa, no te pierdas nuestros próximos vídeos y cuéntanos en comentarios de qué temas te gustaría que hablásemos.